Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro segundo encuentro de este ciclo que denominamos Problemáticas Digitales de Niños, Niñas y Adolescentes con la doctora Joana Faliero, y hoy nos toca el segundo encuentro la temática que denominamos Material de Explotación y Abuso Sexual Infantil Artificial, la producción sintética, su abordaje normativo y casuístico y el bien jurídico protegido. Bueno, le doy la bienvenida una vez más a Joana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Irene, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y bienvenidos todos a esta segunda masterclass del ciclo de problemáticas digitales en materia de niños, niñas, adolescentes. Y como bien anunciara Irene, en el día de la fecha vamos a estar charlando sobre una temática más que ríspida, compleja y particularmente vigente, que es el tema de material de explotación y de abuso sexual infantil artificial, la producción sintética del mismo, el abordaje normativo, casuístico y el bien jurídico protegido. Por lo tanto, bueno, vamos a iniciar esta charla con algunas ideas, como decirles, de orden introductorio, en particular pensando en que estamos abordando, obviamente, todas problemáticas que son nativas de nuestro ecosistema digital, en el cual naturalmente hemos visto, en consonancia con la problemática de la charla anterior y también lo que compartiremos en la próxima masterclass, es que el escenario de orden digital también se ofrece como un nuevo escenario para la violencia digital, para ejercer cualquier tipo de acción espuria y en el caso teniendo como objetivo a los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, en este campo de relacionamiento que estamos hablando, de las tecnologías de la información, de la comunicación, esos nuevos ejercicios que vamos a abordar de lo que es la violencia online, tiene que ver con las nuevas formas también de relacionarnos y no solamente de ejercer, sino también de padecer violencias. Y en este sentido, cuando nosotros nos ponemos, ¿no?, de lleno con la idea de, bueno, qué es lo que pueden obviamente sufrir, a qué peligros se encuentran expuestos los niños, niñas, adolescentes, claro está que lo que podemos realmente afirmar es que dentro de las poblaciones, en los ámbitos virtuales, quienes más se encuentran susceptibles son los hipervulnerables. Y en este caso, los niños, niñas, adolescentes en particular son justamente una población que es muy, muy vulnerable y que todos estos avances de los cuales estamos hablando les impiden de algún modo u otro el empoderamiento y la independencia y el desenvolvimiento en un contexto de orden seguro que les permita estar, por ejemplo, en las redes, en los contextos virtuales y demás, gozando y disfrutando también del respeto por sus derechos humanos, entre los cuales vamos a estar charlando sobre los mismos, cuáles son los bienes jurídicos lesionados, justamente esto que les comentaba en el título específicamente, y es el tema obviamente de la dignidad, entre otras cosas, de los niños, niñas, adolescentes, la libertad de expresión, la protección de sus datos personales, la protección de su intimidad, de no ser objeto, ¿no?, de esas injerencias arbitrarias. Y toda esta realidad de la cual nosotros estamos hablando, del incremento de alguna forma exponencial de estas cuestiones, lo hemos visto particularmente acrecentados y agudizados a partir de la pandemia. Esto porque, como bien se suele decir, ¿no?, de la nueva normalidad y del hecho de que los niños, niñas, adolescentes cada vez pasan más tiempo, obviamente, en los ecosistemas virtuales, naturalmente ese tiempo de exposición también genera, como decirles, una mayor superficie de ataque, en el sentido de cuanto más tiempo estén, también más tiempo van a poder estar, obviamente, expuestos a esos tipos de violencia. Y en líneas resumidas, no solamente, ¿no?, para resumir un poco lo que veremos y lo que hemos visto, ¿no? Hemos señalado que como nuevos peligros para los niños, niñas, adolescentes en las redes hay peligros de los más variados. En el caso, la semana pasada abordamos cuestiones relacionadas al tema de la privacidad, la protección de la intimidad, la autodeterminación de los niños, niñas y adolescentes. Entre otras cosas, el derecho también a la protección de la ciberseguridad de los niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido, las posibles vulnerabilidades como consecuencia de la sobreexposición de sus datos. Hablamos de la suplantación
digital de la identidad, de las consecuencias respecto de la honra, de la reputación, del proyecto de vida, de la dignidad. Pero hoy nos vamos a centrar en algo que tiene que ver más sobre la exposición per se del individuo hacia las redes. Y en el caso específicamente, ahí se nos abren otro tipo de problemáticas, entre las cuales vamos a abordar una en esta clase y la próxima en la que siguiente con el tema de grooming. El ciberacoso en las redes es una realidad permanente y es una realidad que se agrava día a día con los métodos de llegada, como les decía, a los niños, niñas y adolescentes que están absolutamente sobreexpuestos. Por otra parte, también la puesta a disposición de contenido que no es apropiado para los niños, niñas y adolescentes, el exponerlos también a información falsa y como hemos visto también tristemente a lo largo de los últimos años, el exponerlos a conductas autolesivas. Deben haber escuchado hablar, por ejemplo, de los desafíos que muchas veces circulan en redes sociales con conductas que son autolesivas y que claramente ponen en peligro la vida, la integridad psicofísica de los niños, niñas, adolescentes, quienes muchas veces tal vez sigan de manera irreflexiva simplemente por el hecho de pertenecer este tipo de desafíos. Sin contar todas otras cuestiones que también nos van a quedar en el tintero porque hoy en día no solamente tenemos estas cuestiones respecto de terceros, sino también tenemos respecto de la interacción. En el caso, como se ha visto con un caso muy, muy reciente y muy doloroso de la interacción de la inteligencia artificial generativa con niños, niñas y adolescentes, particularmente con una temática muy, muy ríspida, la instigación al suicidio. Específicamente, y lo vemos en un precedente que luego seguramente estaremos charlando aquí, con microjuris, que es el tema de la acción de wrongful death, con el tema de la interacción de un niño, niña, adolescente, necesitado obviamente de ayuda psicológica, psiquiátrica, y que interactuando y utilizando a una inteligencia artificial generativa como confidente, la misma, lejos de obviamente aportar como decirles, alguna vía de escape o de auxilio, terminó justamente ayudando e incitando o sirviendo pasivamente, ¿no? de la incitación de lo que no debía ese niño, niña, adolescente cometer, ¿no? Así que bueno, vamos a también dejar esa temática pendiente o por lo menos para debatir en otro momento. Así que simplemente centrarnos un poco ahora en las consecuencias. Hasta ahora está claro que hemos charlado, ¿no? En relación a la clase pasada, cuestiones que tienen que ver con el impacto en materia de los derechos, el impacto reputacional. Está claro que todas estas cuestiones que estamos mencionando, tanto en esta clase, las que mencionaremos, como en la pasada, pueden tener daños reputacionales, daño a justamente, ¿no? A la reputación de esos niños, niñas, adolescentes. Particularmente de algo que vamos a estar hablando hoy, de la difusión ilícita, ¿no? De imágenes o de información en el caso personal, que pueda tener consecuencias, mencionábamos, a largo, corto, mediano plazo. Por otra parte, los riesgos muchas veces trascienden el ámbito virtual. Esto es lo que estamos viendo claramente en estas problemáticas que impactan sobre los niños, niñas, adolescentes. Cuando hablamos de impacto a la integridad psicofísica. Estamos hablando de impactos psicológicos, estamos hablando de impactos o riesgos físicos y de problemas que repercuten en las vidas de los niños, niñas, adolescentes. Impactos que pueden ir desde problemas en lo que respecta, ¿no? A la autoestima, a la sociabilidad, a la afectividad del niño, niña, adolescente, al rendimiento, a la concentración, como decirles, de orden académico, y también, naturalmente, a la extensión de estas problemáticas y estas repercusiones ya directamente con la última y fatal consecuencia de lo que veníamos diciendo hace un pequeño rato atrás en relación a niños, niñas, adolescentes que llevados a una situación extrema límite de orden psicológico psiquiátrico terminan obviamente como consecuencia de la sobreexposición de sus datos quitándose la vida. Así que bueno, vamos a proseguir un poco en relación a ello. Cuando hablamos, y acá nos metemos de lleno en la temática que aquí nos convoca en el día de la fecha, cuando hablamos de delitos informáticos contra la integridad sexual, en el caso de nuestra codificación penal, nos encontramos con esta figura que siempre señalo, la mal llamada pornografía infantil.
¿Por qué vamos ahora a mencionar un poco esta cuestión de por qué mal llamada? Porque los términos, las palabras a nivel simbólico importan y la utilización de este término ha tenido una suerte, como decirles, de consecuencia bastante fuerte en la revictimización de los niños, niñas, adolescentes por algunas cosas que vamos a mencionar luego. Ahora, bien, en relación a la incorporación de esta figura, nosotros tuvimos un hito que fue la sanción de nuestra ley de delitos informáticos allá por el 2008, a partir de la cual se incorpora en nuestra codificación penal un artículo muy importante, el 128, que reza, por lo tanto voy a leérselos para ser precisa, dice: será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años el que produjere, y aquí volvemos con ese listado amplio en relación a esta figura típica: produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación, quedémonos con esa palabra, la representación, de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizar espectáculos en vivo o representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores. Luego dice: será reprimido con prisión de 4 meses a 2 años el que tuviera en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización. Y finalmente el último párrafo, que no se excede por la actividad del día de la fecha, que decía: será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar material pornográfico a menores de 14 años. Ahora bien, en relación a estos delitos, nosotros tenemos también el acompañamiento de otra figura, porque nuestro país adhirió al Convenio de Budapest, y en el Convenio Internacional de Lucha contra la Ciberdelincuencia, en el título tercero de delitos relacionados con el contenido, en su artículo 9, encontramos los delitos relacionados con, como les digo, la mal llamada pornografía infantil. Tomemos este término desde un contexto de orden histórico, de haber acuñado esta palabra, que claro, esta es una palabra lesiva sobre la cual vamos a estar comentando ahora a continuación. ¿Qué es lo que dice el artículo 9 respecto del compromiso específico de los estados? Dice: cada parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho interno la comisión deliberada o legítima de los siguientes actos: A. La producción de pornografía infantil con la intención de difundirla a través de un sistema informático. B. La oferta o la puesta a disposición de pornografía infantil a través de un sistema informático. C. La difusión o la transmisión de pornografía infantil a través de un sistema informático. D. La adquisición para uno mismo o para otros de pornografía infantil a través de un sistema informático. E. La posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un dispositivo de almacenamiento de datos informáticos. Y luego señala, a modo de, como decirles, clarificación conceptual, que a los efectos del párrafo que hemos estado leyendo va a entenderse por pornografía infantil todo material pornográfico que contenga la representación visual de A. Un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. B. Una persona que parezca un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. C. Imágenes realistas que representen a un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Y luego, obviamente, seguirá con las aclaraciones relativas a lo que es un menor. Ahora, nosotros, simplemente para situar a Argentina respecto del Convenio de Budapest y de qué es lo que nosotros específicamente reservamos, porque nosotros no adherimos de manera lisa y llana al contenido del Convenio de Budapest, sino que lo hemos hecho con reservas, y reservas no menos controversiales, como veremos luego a la luz de un precedente que trabaja justamente sobre este tema del material de explotación sexual infantil artificial. Nosotros, por ley 27.411, adherimos en diciembre del año 2017 a este convenio y establecimos, como les decía, ciertas reservas. ¿Cuáles fueron estas reservas? Bueno, nosotros reservamos en particular de estos artículos que yo les he señalado. Reservamos específicamente los artículos 9.1.d, 9.2b, 9.2c y 9.1e. ¿A qué nos referimos con esto, sí? Específicamente. Nosotros reservamos la adquisición para uno mismo o para otros
de material de explotación sexual infantil a través de sistemas informáticos. Reservamos también la posesión, o sea, lo que sería la mera tenencia específicamente. Hicimos reservas luego específicamente en relación a lo que se conoce a nivel dogmático como pornografía técnica y la pornografía virtual. Es decir, reservamos la que tenía que ver con una persona que parezca un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito y las imágenes realistas que representan un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Así que eso lo dejaremos, como decirles, en el tintero porque naturalmente son esas reservas las que generan conflicto respecto de la producción de material de abuso sexual infantil a nivel sintético. Por lo tanto, bueno, esto hay que tenerlo presente porque estas reservas van en contra de una interpretación más flexible, más adecuada, como les digo, a la luz de los tiempos que corren y de la persecución de estas figuras que vamos a estar charlando en el día de hoy y sobre todo para la protección del bien jurídico superior que subyace en relación a la dignidad, a la honra y otras cuestiones de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en relación justamente a esto específicamente, nosotros tenemos también regulación a nivel internacional, o sea, no es solamente el convenio al cual hemos adherido, que tiene también una raigambre internacional y no es tampoco el único el Código Penal, sino que también nuestra Convención sobre Derechos del Niño también se refiere a la cuestión de la explotación de los niños en espectáculos o a través de materiales de carácter pornográfico y del mismo modo también se ha aprobado allá por el año 2000 un protocolo de carácter facultativo de la Convención también sobre Derechos del Niño que es relativa al tema de la prostitución infantil, de la utilización de niños en cuestiones de pornografía. Ahora, simplemente me detengo en razón o en virtud de la corrección terminológica y por qué tenemos que desterrar por una vez por todas el término de pornografía infantil, ¿sí? Aquí estamos en claro de que deberíamos siempre, siempre inequívocamente estar hablando de material de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, bajo el acrónimo MESNA, o material de abuso sexual de niños, niñas, adolescentes, MASNA, que es la otra alternativa, o hablar también de MASI, otra alternativa de otro acrónimo, del material de abuso sexual infantil. Y esto por un motivo muy claro, cuando nosotros hablamos o aludimos a la cuestión de la pornografía, estamos hablando, entre comillas, de una industria que es de carácter lícito entre adultos que pueden consentir. Respecto del material erótico o pornográfico, no hay nada de malo si el mismo está producido de manera lícita por medio de adultos que tienen capacidad, obviamente, de decidir válidamente de forma volitiva. Y no entre niños, niñas, adolescentes que no tienen capacidad de consentir y donde inexorablemente cualquier material que se obtenga de estas características es producto de un abuso, es producto de una explotación de orden sexual. Por lo tanto, también en idioma anglosajón, cuando se habla de material de estas características, se utiliza un acrónimo, que es el acrónimo de CSAM en español, que es el Child Sexual Abuse Materials. O sea, estamos hablando de material de abuso sexual infantil y no de otra cosa. Y esto es para, obviamente, dar este punto de partida de que el término, obviamente, es importante. La terminología, los simbolismos que importan también la replicación de esa terminología con el paso del tiempo tiene una importancia elemental a nivel simbólico, a nivel operativo, porque obviamente es una terminología que revictimiza a las víctimas, sobreexpone a las víctimas, y esto ha sido dado a través de consensos a nivel internacional, o sea, no ha sido un capricho, como decirles, en relación a realizar esta reorientación terminológica, sino que justamente a través del trabajo interinstitucional, en el caso se adoptaron orientaciones de orden terminológico para la protección de niños, niñas, adolescentes contra la explotación y el abuso sexual. Así que bueno, simplemente voy a dejarles allí por el chat el vínculo para que ustedes también puedan
acceder a esas orientaciones. Y por otra parte, también la Interpol también ha buscado de alguna manera, como decirles, discutir esta reorientación de orden terminológico para su ayornamiento. Nosotros con Microjuris Argentina hemos compartido en ocasiones previas un ciclo, dos ciclos a decir verdad, pero uno de ellos, este último de este año, hemos charlado específicamente sobre el tema de inteligencia artificial generativa. Y acá nos estamos metiendo ya en la problemática de lo que es la generación de la producción del material de explotación y de abuso sexual infantil a nivel sintético. Cuando nosotros hablamos, para ponerlo en común para alguno que tal vez no sepa, hablamos de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de una tecnología, una técnica de procesamiento específicamente que lo que hace es servir para crear contenido novedoso, ya sea en cualquier formato, texto, imágenes, video, audio, música. Lo que hace es utilizar, no voy a profundizar en esto, pueden ver la charla en el repositorio de doctrina virtual de esta editorial. Utiliza modelos de aprendizaje automático para aprender a través de set de datos de entrada que sirven como inputs para generar los outputs, los resultados. Y esto lo que hace es generar también nuevas instancias, en el caso de los datos, que son las respuestas, que imitan las propiedades de los datos de entrada. Es, en definitiva, una reutilización, es una reutilización, ¿cómo decirles?, de lo que se sabe para resolver, en el caso, nuevos problemas. Por las dudas, si es que allí les estoy transcribiendo mal, perdón, en el sitio, ahí les paso para que ustedes puedan buscar específicamente el texto, allí tienen el título del mismo, lo encontrarán libremente con cualquier buscador. Entonces, cuando se utiliza inteligencia artificial generativa, que excede obviamente el encuentro del día de la fecha, pero opera en diferentes fases. Una es la fase, como les decía, en esa charla que hemos compartido previamente, a través del entrenamiento con los sets de datos, luego se realizan ajustes y finalmente la generación, obviamente, de los datos y luego, como decirles, también, ¿no?, la generación, la reevaluación, los reajustes y demás. Ahora, nosotros nos volcamos a este problema en particular, no quiero centrarme en la técnica, sí en el problema, en el producto. Y en el producto que claramente es una utilización absolutamente espuria, maliciosa, dolosa de lo que es la inteligencia artificial generativa. Hoy en día la introducción de la inteligencia artificial generativa en nuestras vidas puede generar, como estamos viendo con este tema que ahora vamos a estar abordando, nuevas problemáticas de un dificultoso abordaje, como decirles, de orden legal. ¿Por qué? Porque muchas veces en el caso particular de lo que estamos charlando, la falta de flexibilidad de los razonamientos penales, del tipo penal como fórmula pseudomatemática, genera este desajuste respecto de qué es lo que se puede hacer con una técnica nueva, generando u operando sobre bienes jurídicos tal vez diversos y a través de acciones que son diversas. Entonces, a través del uso, mencionábamos, ¿no?, la inteligencia artificial generativa, y ahora respondiendo aquí a lo que preguntaban en el chat, cuando yo decía, ¿no?, en el caso específico de la producción de material de explotación sexual infantil sintético, ¿qué es lo que podemos estar viendo? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, representaciones de orden visual que lo que muestran es la participación de un menor en conductas sexuales de carácter explícito, y que incluye sin limitación, es decir, esto como decirles de manera absolutamente no taxativa, fotos, videos, audio, imágenes que son generadas de manera sintética, de manera artificial. Hoy en día esta posibilidad justamente está dada por el uso de este tipo de tecnología que nos facilita el hecho de crear imágenes que son, como se les dice, hiperrealistas. O sea, utilizamos inteligencia artificial y estas imágenes son prácticamente, como decirles, inconfundibles con lo que sería, o sea, una buena imagen generada. Estamos hablando, no aquellas obviamente de ediciones burdas, una imagen hiperrealista, muy precisa y casi indistinguible respecto de imágenes de orden real. Y estas imágenes incluyen, claro está, representaciones de menores en contextos sexuales. A eso nos referimos con material de explotación sexual infantil sintético.
Entonces acá estamos enfrentando, claro está, por primera vez en la historia, a través del uso de estas tecnologías, una nueva problemática a lo largo de estos últimos años, estoy diciendo, que es esta problemática de la generación, la creación de contenido sexual simulado, sintético, artificial, de menores de edad, y que puede provenir de, ¿se acuerdan que yo les había dicho que la inteligencia artificial ustedes colocan inputs, ¿no? Para la generación? Esa generación de ese material puede tener imágenes totalmente sintéticas de base, es decir, lo que se produce claramente es falso, es decir, es artificial y la fuente también lo es, pero también se pueden generar material de explotación sexual infantil utilizando como fuente de base esas imágenes reales que se disponen de niños, niñas, adolescentes. De allí que esta problemática está tan vinculada con la que hemos compartido la semana pasada, porque todo ese contenido que se volcaba en Internet a través de esta acción que nosotros conversamos del tema del sharenting, o sea, los padres compartiendo contenido de niños, niñas, adolescentes, en las manos equivocadas ese contenido puede servir para entrenar un motor de IA a los efectos de generar específicamente material de explotación sexual infantil sintético a través del uso de esas imágenes reales de base. Lo que para alguien puede ser un contenido doméstico, emotivo, familiar, social, para otro puede ser una fuente de generación y de producción de material de explotación sexual infantil artificial. Y todo esto a través del uso de esto que se denomina, y ahí se los escribo por las dudas que no conozcan el término alguno de ustedes, a través de los falsos profundos o deep fakes, que es lo que se suele decir respecto de aquellas representaciones que son, como decirles, indistinguibles de lo que sería una representación real. Los deepfakes se utilizan con multiplicidad de fines, entre ellas esta de la cual estamos hablando, para suplantación digital de la identidad también, para phishing, para estafas, en términos generales también se lo utiliza. Eh, ¿Y cuáles son los motivos por los cuales crece este fenómeno? Porque increíblemente no es un fenómeno estanco. El crecimiento del material, como vemos, de explotación sexual infantil sintético o artificial, vemos que cada vez es mayor la problemática. De hecho, quienes estudian obviamente a nivel internacional y quienes trabajan en la persecución de estos fenómenos no ven que el fenómeno esté parando o desacelerando. Por el contrario, cualquiera tiene capacidad, como decirles, de hacerlo y lejos de desacelerar está acelerando. Y esto de la mano de qué? Y bueno, las tendencias que nosotros tenemos y que estamos atravesando a nivel tecnológico implica que todos tengan facilidad, como decirles, de acceso a la utilización de estos servicios. Hoy en día tener capacidad de generación sintética no es algo absolutamente de orden excepcional. Y por otra parte, también hay una amplia disponibilidad de redes de alguna manera seguras que facilitan estos intercambios. Alguna vez deben haber oído hablar del término de la Internet profunda. Dentro de la Internet profunda habría una suerte de pseudo segmento en el cual se realizan, o por lo menos conceptualmente dividimos o dedicamos específicamente esa división conceptual a entender que todas las actividades espurias ocurren en la parte de la dark web, sin perjuicio, como decirles, de si estoy de acuerdo o no de acuerdo con esta terminología, que creo que naturalmente esconde también algunas cuestiones de pensamientos medio binaristas y anquilosados. La realidad es que sí, lo que uno ve es que en estos espacios los usuarios obviamente arrastran las actividades espurias humanas que mantienen también en la superficie de Internet y que en estos lugares donde hay una facilidad, una privacidad mayor para realizar estos intercambios, los intercambios naturalmente son mayores y se generan estos mercados. Y por otra parte, también sucede con los intercambios peer-to-peer. También hay muchas redes que antes se utilizaban tal vez para intercambios de otro orden o con otras características. Seguramente ustedes deben recordar casos como Emule y Donkey, en el cual las personas, bueno, intercambiaban
archivos de maneras directas, par a par, sin ningún tipo de intermediación. Bueno, hoy en día muchos de estos servicios son claramente utilizados para el intercambio de material de explotación sexual infantil y ahora dentro de esta misma bolsa entra el material de explotación sexual infantil sintético. Por otra parte, también tenemos el otro problema, el contexto de orden socioambiental y cultural. Hoy en día las víctimas cada vez están más expuestas y por otra parte, como les decía, Internet y los espacios virtuales se han convertido también en nuevos espacios, del mismo modo que nosotros podemos hablar de otros espacios para los conflictos internacionales, políticos y demás, y hablamos de que el ciberespacio se convierte, ¿no?, en una nueva arena, en un nuevo dominio. Lo mismo sucede también para las relaciones a nivel humano. ¿Por qué? Y bueno, porque en ese contexto socioambiental las agresiones también ocurren y tenemos muchas veces tal vez la confluencia de ciertos fenómenos. Podemos tener la confluencia, por ejemplo, con la fenomenología del grooming. Podemos también tener la confluencia con la fenomenología del bullying, o sea, la producción de ese material de explotación sexual infantil sintético puede venir naturalmente de la mano de adultos ávidos, ¿no? Por ejemplo, a cuestiones de pedofilia, pero también podemos tener en el otro extremo casos como los que han circulado abiertamente a través de medios masivos de comunicación, en los cuales hemos sabido, por ejemplo, de compañeros en edad escolar que respecto de otros compañeros, compañeras, producían material de estas características, ya sea, ¿no?, como una manifestación más extrema de lo que es la conducta del bullying. Así que no, el tema sociocultural también sirve, como decirles, para impulsar e incrementar el crecimiento de este fenómeno. Y por otra parte, también por la variabilidad de los comportamientos en materia de ciberdelincuencia. O sea, la ciberdelincuencia, como siempre uno dice, va evolucionando, va cambiando sus comportamientos y también va buscando, obviamente, los huecos normativos, y este es un gran hueco que mientras no exista consenso, lamentablemente va a seguir cobrándose de premio a las víctimas y quedando obviamente estas conductas impunes o de difícil persecución. Entonces, simplemente para darles un poco en relación a ello sinónimos, del mismo modo que hablábamos antes, sinónimos de lo que es el material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes de carácter sintético, cómo lo podrán encontrar ustedes en obras de orden jurídico, en artículos, en doctrina y demás. Se le suele decir también material, esto para los sinónimos, para los que preguntaban también en el chat respecto del significado, cuando se encuentren, por ejemplo, con versiones de material pornográfico sintético de menores de edad, material de abuso sexual infantil creado digitalmente, material de abuso sexual infantil sintético, material de abuso sexual infantil artificial, pornografía infantil virtual, pornografía infantil simulada. También tenemos, ¿no?, el material de abuso sexual infantil simulado. En el caso cuando los menores no son reales o porque, ¿sí?, esas imágenes son creadas artificialmente de manera total o parcial. Y también hay autores que han denominado esto como pseudopornografía. Esto para darles también una idea de respecto a qué se persigue con cada uno de los términos y naturalmente qué dificultades nos va a presentar jurídicamente cada uno de estos términos. Ahora bien, quiero centrarme particularmente en el análisis de un fallo que ha sido verdaderamente, como decirles, histórico en este sentido, que fue un fallo bien reciente, de julio de este año, que por primera vez en nuestro país declaró que esta producción de material de explotación o de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes generado con IA era, ¿sí?, absolutamente tipificable. O estaba o se encontraba tipificado. Ahora bien, voy a realizar una aclaración y sí, no sin antes, de alguna manera, colocarles allí también en el chat para que puedan seguir el precedente. Em, ¿En qué sentido esto ha sido, como decirles, un avance? Esto naturalmente es un avance porque, y bueno, porque nos lleva a reflexionar de que existen todavía
interpretaciones frescas de orden jurídico que permitan abrazar a esta figura más allá de la rigidez de la tipificación penal que hemos trabajado al inicio de esta charla. Y esto porque cuestiona la palabra de la representación. Ahora, luego hablaremos de ello. Ahora, sin perjuicio de este punto que les estoy señalando, lo que está claro también en relación a la difusión de esa novedad fue algo bastante complejo porque absolutamente todos los medios de comunicación, tal vez obviamente los jurídicos no por su propia especialidad y de formación profesional, pero muchos otros medios salieron naturalmente a festejar este precedente, exagerando naturalmente las consecuencias del precedente. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros no tenemos un sistema basado en precedentes, lo saben todos los aquí asistentes, y este fallo, si bien es histórico y si bien es absolutamente festejable, y creo que desde la perspectiva de el trabajo teórico que tiene, me parece absolutamente interesante, y lo vamos a desarrollar y trabajar a continuación, lo que no debe hacer creer justamente en la población este hito es el de bajar los brazos y creer que la figura ya ha sido absorbida por nuestra codificación. ¿Por qué? Porque esto no ha implicado una reforma de orden legal. Esto es, todavía puede haber discusión respecto de las imágenes de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes creados sintéticamente, creado a partir de inteligencia artificial. Entonces, un precedente no es obligatorio de ser seguido por quienes tomen decisiones ulteriores y como así tampoco importa una modificación de orden legislativo. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en ello. Pero bueno, volvemos a este hito que es importante porque vuelca en el texto del fallo, cuya lectura desde ya les recomiendo a todos los aquí presentes, vuelca ciertos puntos que creo que son muy, muy inflexibles, muy interesantes respecto del tratamiento en particular de la víctima, del tipo de producción, entendiendo cuáles son los efectos y por otra parte desgranando el bien jurídico protegido, porque esto también se coloca en duda. Es decir, si nosotros en la producción de material de explotación o de abuso sexual infantil tenemos, claro está, la integridad psicofísica del menor, la salud, y hasta el derecho a la vida del menor en juego, cuando hablamos de imágenes de carácter sintético generadas por inteligencia artificial, suele de alguna manera quitarse de la ecuación el tema de la integridad física o psicofísica. ¿Por qué? Porque no ha habido un menor con riesgo físico llevando adelante esas acciones que se encuentran representadas. Por lo tanto, se quita esa idea de que lo que está protegido es la integridad sexual y en el caso el bien jurídico de la integridad psicofísica, y entonces solamente quedará la cuestión en alguna suerte de consideración de orden espiritual respecto de ese niño, niña, adolescente, si es que se la considera. Por lo tanto, siempre ha habido, como decirles, un debate muy profundo jurídico en esta cuestión de qué es lo que nosotros estamos protegiendo cuando protegemos a los niños, niñas y adolescentes de la generación de material de carácter sintético. Entonces, aquí en primer lugar lo que realiza el juzgador es un trabajo de situar la calificación legal de los hechos, estableciendo que esa clasificación legal era aquella que nosotros hemos charlado al principio del encuentro del día de la fecha, es decir, una figura específica que cabe dentro de lo que es la representación del artículo 128 de nuestra codificación penal. Y en el caso específico se trataba de representaciones de niños, niñas, en el caso de la edad entre 3 y 8 años, y hasta 13 años de edad, más allá de que las víctimas en ese momento no se encontraban identificadas, lo cual quedará luego pendiente para ser realizado, ¿no? Por otra parte, realiza el examen también del informe pericial que se hubiera realizado respecto de las representaciones y allí lo que dice el jugador es que, bueno, ese informe no se explayaba, si bien esas imágenes halladas eran representaciones, ¿no?, de personas que existían o no existían en la realidad,
pero lo que sí aprecia es el hecho a nivel objetivo, es decir, el material se encuentra, como decirles, se encuentra creado, está, y nosotros no sabemos si del otro lado hay un menor real o no lo hay, lo que quedará luego de ser determinado en el proceso de conocimiento que siga. Entonces, aquí uno plantea la primera discusión que ha sido obviamente lo que nos ha causado muchísimo dolor de cabeza desde lo jurídico, el plantearnos de si estamos protegiendo a través del artículo 128 de nuestra codificación, si estamos protegiendo, como les decía, a víctimas, a niños reales, y si no deberíamos también sancionar a quien posea representaciones de carácter ficticio o representaciones reales sintéticas en situaciones, ¿no?, de carácter sexual impúdico como caracteriza el juzgador. Y en este sentido, algo interesante es que el juzgador toma algunas fuentes y por otra parte también se centra en dar un poco de rienda respecto de las capacidades que permite el uso de la IA y por otra parte la retroalimentación en este mercado que genera también la producción impune de este tipo de imágenes y de representaciones. Por un lado, toma, ¿no?, obviamente, informes en relación a las advertencias que realizara la ONU respecto de las imágenes de abuso sexual a menores generadas o creadas por inteligencia artificial, que esto naturalmente, como les decía antes, y en relación a esto, a ver, a todas las violencias, si hablásemos de violencia de género digital, esto también se ha incrementado, que es que desde la pandemia del COVID la temática y la problemática ha cobrado una mayor relevancia. Por otra parte, la cantidad y el crecimiento, como les decía, exponencial de la generación de este material es absolutamente preocupante y alarmante, que genera una suerte de incentivo a que el material siga siendo creado, si es que no existe, como decirles, sanción alguna, si la figura se la entiende como atípica. Y por otra parte, el tema del examen sobre la técnica. El uso, es innegable que el uso, como les decía, de inteligencia artificial permite, por un lado, si nosotros tenemos ya imágenes reales de niños, niñas, adolescentes, permite la manipulación, la alteración, la edición de esas imágenes y se puede generar múltiple cantidad, como decirles, de material, como lo decía, en circulación. Esto es, la producción puede llegar a multiplicarse exponencialmente y por eso también la contención del fenómeno alarmante que les mencionaba en el primer encuentro. El sharenting sirve de una forma atroz a alimentar estos círculos de producción, estas máquinas de producción. Y por otra parte, yo les mencioné también la accesibilidad a las herramientas, y esto es algo que también el juzgador da cuenta en su decisión. Él menciona específicamente la posibilidad de utilizar versiones gratuitas de estas herramientas. Esto es que tampoco es una cuestión, como decirles, de medios de orden económico. ¿Por qué? Y bueno, de la misma manera que cuando uno habló en otros encuentros anteriores y después más adelante en el tercer ciclo de masterclass de este segundo semestre hablaremos sobre temáticas relacionadas a la ciberinteligencia. Siempre les digo, herramientas para realizar Open Source Intelligence u OSINT. Toma realmente un segundo encontrar una cantidad muy importante de ellas disponibles de maneras abiertas, disponibles de maneras gratuitas. Y lo mismo sucede con herramientas en el caso de inteligencia artificial generativa, o sea, para generar nuevo contenido manipulando fotos reales originales de niños, niñas, adolescentes para dotarlas de contenido erótico, sexual y demás, es algo que cualquiera puede hacer, como decirles, si se lo propone. La disponibilidad de medios es absolutamente amplia y facilitada. Y por otra parte, también otra de las cosas interesantes a entender esto es que también existen específicamente todo un gran rubro de cibercriminalidad que se dedica al lucro, a la explotación comercial de este tipo de material, a la distribución del mismo. Aquí en el chat están mencionando varias cosas interesantes, o sea, el tipo de mercado, el tipo de público destinatario, la cosificación naturalmente de las víctimas. Eh, y con la inteligencia artificial esto naturalmente se genera una capacidad, como decirles, de multiplicación infinita. Yo genero material sintético a partir de imágenes reales, pero también puedo generar nuevo material sintético totalmente artificial, totalmente falso,
y puedo también recircularlo, pero puedo, obviamente, en el caso, como bien se decía en el chat, incentivar al mismo público destinatario, porque no importa si lo que se encuentra detrás de él es un niño real o es una imagen absolutamente, como decirles, sintética, la realidad es que el consumo también se altera y se estimula a través de la libre disponibilidad cada vez más grande de ese tipo de material. El material por pertenecer, y esto es simplemente para que tengamos, como decirles, una idea de qué bien jurídico en el fondo nosotros estamos buscando proteger. Cuando nosotros hablamos de material de explotación sexual infantil sintético, generado de manera totalmente sintética, que no aluda a niños, niñas, adolescentes reales, la realidad es que en definitiva lo que se estaría convalidando, generando la idea de una licitud presunta de esa tipología de material, sería el estímulo respecto de su consumo por su propia tipicidad. Y eso no puede ocurrir porque el bien jurídico lesionado va a ser en definitiva el mismo respecto de qué, respecto de las infancias, ya hablando, como decirles, como una cuestión de orden colectivo a nivel derecho humano, ¿no? Y esto lamentablemente contribuye a que también nosotros no luchamos contra estas temáticas que tienen que ver con la cosificación, la sexualización de los niños, niñas y adolescentes, lo que da lugar también al crecimiento de tantas otras problemáticas. Es decir, si nosotros también generamos este estímulo de la producción y de la circulación de material de explotación sexual infantil sintético, por el simple hecho de lo creemos inocuo, por el simple hecho de que no está realizado a partir de imágenes de carácter real, en definitiva, a los niños, niñas y adolescentes se los continúa cosificando, se los continúa sexualizando y los abusos van a seguir creciendo y las acciones de grooming van a seguir creciendo y todo es un circuito, como decirles, que se sobreestimula de manera absolutamente recursiva. Así que en este sentido lo que hay que cortar obviamente es el suministro de material para desalentar obviamente que estos comportamientos se sigan enquistando en la sociedad y que exista esta suerte, como decirles, de anestesia social respecto de la circulación de estos materiales que no es ni lúdica, no es ni jocosa, no tiene efecto de entretención ni de nada más que el reproche jurídico, ¿no? Y otra de las cosas que también se centra el juzgador a la hora de enfocarse en el análisis de este fallo es naturalmente el requerimiento, ¿no?, de reforma a nivel jurídico. Está claro que nuestros sistemas, en el caso del argentino, seguimos en este gris por esto que les comentaba, particularmente porque nuestra ley de delitos informáticos incorporó esta figura del artículo 128, lo hizo con una historicidad del año 2008 y como les decía, inspirándose también en su fuente del Convenio Internacional de Lucha contra la Ciberdelincuencia de Budapest. Nosotros a Budapest adherimos pero con reservas, tema que ahora a continuación voy a citarles. Y la realidad es que para clarificar esta cuestión estaría absolutamente adecuado, ¿no?, alguna suerte, como decirles, de reforma, de actualización normativa que nos dé una verdadera claridad respecto del tipo para la protección real de los niños, de los menores, para que también se considere en el caso cualquier tipo de fotografía, de video, de imagen de menores generado con inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que lo convierta dentro de delito. En el caso, dice el juzgador que en la Unión Europea ya hay avances, el Código Penal español también ya ha incluido, ¿no?, en el caso de la pornografía virtual o técnica infantil, y que Latinoamérica, claro está, no es ajena a la utilización de la inteligencia artificial. De hecho, por el contrario, hasta podemos decir, y lo hemos visto y charlado a lo largo de todos los ciclos que hemos compartido aquí sobre inteligencia artificial, que lejos de desestimular la utilización de inteligencia artificial en nuestros contextos, se la está estimulando y se la está estimulando hasta con prescindencia de la reflexividad y de la crítica respecto de los riesgos y de los impactos que puede tener sobre la privacidad y la ciberseguridad. Es decir, nosotros, por el contrario, estamos atravesando una ola de optimismo tecnoreduccionista, absolutamente oscurantista y mesiánico que nos impulsa hasta la propia abogacía a utilizar sin un resquemor, solamente bajo la idea de que lo hagamos de manera ética y responsable, cuando ni siquiera sus propios creadores, los propios creadores de las herramientas pueden ser éticos y responsables, nos tercerizan esa carga
a nosotros como usuarios de algo que ni siquiera los proveedores han podido hacer antes. Y en términos generales nos estimulan ciegamente a, como decirles sí o sí, seguir en esa utilización. Bueno, sin contar aquí lo que en el chat no vamos a abordar ese tema, pero lo hemos mencionado en ciclos anteriores con el tema de las deudas cognitivas o la tercerización de orden cognitivo, ¿no? Que genera el tema del uso de la inteligencia artificial generativa. Pero volviendo a la problemática en cuestión de la cual estamos hablando, el gran tema, ¿no? La gran discusión en torno a los deepfakes, que realmente ha disuelto los límites entre lo real, entre lo falso, y lo cierto es que el jugador allí busca una suerte de interpretación dialógica de las normas que me parece muy, muy acertado. Por un lado, menciona, como les he citado de fuente anteriormente, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, donde particularmente los estados se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y de abuso sexual. Luego también menciona el segundo protocolo facultativo que les he mencionado previamente como parte del marco normativo de la clase de hoy, relativo específicamente a la venta de niños, a la prostitución infantil, a la utilización de los niños en la pornografía, en la mal llamada pornografía infantil. Y particularmente hay algo muy interesante que dice, y aquí vuelvo sobre lo que les decía, que quedó pendiente sobre el convenio de lucha contra la ciberdelincuencia de Budapest. ¿Qué es lo que dice el juzgador? Dice, bueno, nosotros hemos aprobado como país el convenio de lucha contra la ciberdelincuencia de Budapest, lo hemos aprobado a nivel nacional y lo hemos aprobado con algunas reservas. Hemos aprobado el convenio, pero lo hemos aprobado, como decirles, con algunas reservas. Y esto quedará justamente por verse en qué sentido. Si las reservas que nosotros como país hemos hecho contradicen el espíritu, la naturaleza del protocolo facultativo que les mencionara, de la Convención Internacional para la Protección, ¿no?, de los niños, niñas y adolescentes. Si nuestro derecho interno también posee normas que distan de las reservas que nosotros hemos efectuado, por lo tanto el juzgador dice, no tomaré en cuenta esas reservas, no podrían ser tenidas en cuenta. En particular porque nuestra regulación especial en estas temáticas darían cuenta de que esas reservas son incompatibles con ellas, por lo tanto no se las debería tener presentes. Y el juzgador también refuerza este punto diciendo la reforma hacia nuestra codificación penal, incluyendo esta figura típica del material de explotación sexual infantil, tiene que ver con una inspiración también en estas convenciones a nivel protección, tutela de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, no podemos salirnos tampoco de esa interpretación específica de ese marco normativo en puntual. Y por otra parte, también utiliza un juego dialéctico respecto de la palabra representación. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por representación? Entonces, por representación podemos entender imágenes reales o imágenes simuladas. En el caso de un menor de edad con un contenido eminentemente de orden sexual. Entonces, la representación no importa si es generada o creada mediante herramientas, en el caso de inteligencia artificial generativa, no importa si haya sido generada con la misma, no le quita el carácter de representación, que sería su naturaleza jurídica. Entonces, volvemos también, y el juez lo que hace es volver interpretativamente sobre el segundo protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, insistiendo en su carácter de normativa especial y estableciendo también ese punto respecto de que también es ese segundo protocolo el que utiliza el término de representación. Hasta recurre obviamente el juzgador a la definición de representación según la Real Academia Española, es decir, hasta en el sentido común de nuestro lenguaje natural, que es lo que nosotros entendemos por representación. Y aquí vienen las conclusiones que entiendo como
realmente profundamente sabias en relación a lo que es este precedente, que dice que la tolerancia en el caso de imágenes o representación de un menor de edad de contenido sexual, aún creada, ¿no? O modificada, en el caso por las nuevas tecnologías, mal llamadas nuevas tecnologías, porque ya están entre nosotros hace rato, pero estaría como decirles, repitiendo esta cuestión de hablar de nuevas tecnologías, incluyendo la IA generativa, dice que conduciría a normalizar la pedofilia y en definitiva, y aquí tocamos el tema del bien jurídico protegido y con esto vamos cerrando la charla, y se pone en peligro el bien jurídico protegido por la norma y allí ese bien jurídico se resume en qué cosa? Elemental, la libertad y la integridad sexual de las infancias. Y en este sentido, otro fallo, ya no podemos decir que, perdonen, no, por precisión terminológica, no es fallo, es un precedente, sí de algo que se ha realizado, como decirles, de manera reciente. Allí también se los coloco en el chat para que ustedes puedan también buscar el antecedente. Esto en particular por otro caso de avance, otro suceso de avance, otro hito. Este es más reciente todavía, les hablaba el precedente anterior, de julio de este año. Este es del 25 de agosto, o sea, estamos realmente a nada, un puñado de días. Y fue la concreción en el caso de un operativo, de un allanamiento en el marco de una investigación específica que se realizó para determinar en el caso autoría y responsabilidades respecto de la generación de imágenes adulteradas por el uso de inteligencia artificial en el caso de una chica, de una estudiante de 16 años. Todo esto arranca por una denuncia de la madre de la víctima que encuentra circulando en redes sociales, específicamente también entre compañeros del colegio, fotografías manipuladas de la hija y que también eran ofrecidas a cambio de dinero, es decir, un intercambio explotativo oneroso por las mismas. Y que, claro, está en relación a ello, la lesión de los bienes jurídicos protegidos es innegable, o sea, la propagación está claro que del material del cual estamos hablando lesiona la intimidad, la privacidad, genera secuelas de orden psicológico. Por otra parte, es una lesión en el caso de la integridad, como decirles, psicofísica de la menor. Y este impacto del uso indebido de la IA es algo que también se está estudiando y en el caso aquí yo les traigo, ¿no?, ese procedimiento en el cual se dispuso una medida para el esclarecimiento de estas cuestiones. Esto simplemente lo único que nos está realmente marcando es el camino de que estos hechos no van a acabar. Como les digo, estas cuestiones se entrecruzan, los caminos realmente, verdaderamente se entrecruzan y en el caso este estamos viendo donde no solamente tenemos producción de material de explotación sexual infantil sintético, sino al mismo tiempo podemos decir que también podemos llegar a tener también cruzado con esto alguna cuestión de grooming, sin lugar a dudas, en el caso de lo que es el par, el compañero o la compañera que hubiera iniciado la generación de esas imágenes adulteradas, específicamente lo que se conoce como bullying o ciberbullying, acoso, hostigamiento. Bien, las figuras realmente son variadas y las cuestiones obviamente que repercuten respecto a la integridad de esa infancia son muy, muy diversas y de múltiples fuentes. Entonces, simplemente para concluir e ir cerrando con esta cuestión de los bienes jurídicos o del bien jurídico protegido, que es, como decirles, muy reducido decir, hay un solo bien jurídico protegido, no, los daños y los estragos que causa el material de explotación sexual infantil sintético es enorme. Podemos tener explotación, podemos tener abuso sexual, podemos tener lesiones con la integridad psicofísica, con la integridad sexual de los niños, niñas, adolescentes, una vulneración a la dignidad humana, al proyecto de vida de ese niño, niña, adolescente, a la autodeterminación informativa de las infancias interrumpidas por esos materiales de explotación sexual infantil, las lesiones a la honra, a la reputación, a la intimidad, a la privacidad de esos niños, niñas, adolescentes, la lesión al pudor, que también pocas veces se habla, es decir, la lesión al pudor de niño, niña o adolescente. Y naturalmente lo que hemos charlado, ¿se acuerdan? En el encuentro previo de las violaciones que se realizan a ese interés superior
del niño, niña, adolescente que debe ser tenido absolutamente en cuenta en estas situaciones. Entonces, aquí simplemente como decirles para cerrar e ir concluyendo las ideas finales, las últimas cositas a destacar en el encuentro del día de la fecha. Hasta aquí nosotros hemos charlado específicamente de la lucha contra la producción de este tipo de material y la lucha de la producción de manos de nadie más que sus propios productores, es decir, quien genera el material. Pero creo que también deberíamos empezar de algún modo a debatir y también de alguna forma dilucidar la salida jurídica respecto de lo que debemos hacer para enfrentar también a los medios de producción. Es decir, ¿por qué? Porque aquí estamos frente a algo parecido a lo que sucedía, como decirles, con las redes sociales y la moderación en el caso de contenidos de redes sociales respecto de niños, niñas, adolescentes. Nosotros tenemos medios de producción y en el caso respecto de la responsabilidad de los intermediarios de Internet, en cuanto a muchas veces las cuestiones relativas a daños, se ha hablado de que en relación a la misma, respecto de aquellas conductas notoriamente ilícitas, existe responsabilidad objetiva. Aquí saliendo, ¿no?, de la cuestión de la figura típica penal atribuible al autor, al productor de material de explotación sexual infantil sintético, ¿dónde queda aquí jurídicamente la responsabilidad de los que permiten la creación de ese material de explotación sexual infantil sintético? Es decir, las herramientas, quienes son dueños de las herramientas que se utilizan, ¿cuál es el caso de la responsabilidad, de la ética, de los controles, de la auditoría que merecen, de los filtros que deberían colocar, de las sanciones que deberían aplicar para estos usos desviados? Entonces, aquí yo creo que también es importante que no perdamos de vista, más allá de la reforma que necesitamos, tenemos que también hablar de la responsabilidad de los proveedores de los servicios en el caso de inteligencia artificial generativa, de los responsables de tratamiento y de los intermediarios. ¿Por qué? Porque sus acciones no son neutras en estos nuevos flujos de información absolutamente intensificados por sus propias manos, de los cuales estamos hablando. Entonces, en este sentido, creo que colectivamente lo que podemos decir es que esa preocupación respecto de la protección de las infancias es responsabilidad de todos, es responsabilidad de toda la cadena de producción de la cual estamos hablando. No solamente del que genera, sino la herramienta, los intermediarios y demás para frenar de alguna manera la réplica y el efecto dominó sobre este comportamiento, esta, como decirles, nueva pandemia. Y simplemente cerrar diciendo, un fallo como el que hemos charlado previamente, un pronunciamiento, puede ser muy bueno, pero un pronunciamiento, como les decía, o un procedimiento como el allanamiento del 25 de agosto, no son ley. Y necesitamos para este tipo de cuestiones leyes verdaderamente claras que no dejen estas dudas interpretativas, estos grises normativos, estos matices que nos llevan dogmáticamente, como decirles, a discutir y a echar mares de tinta respecto de si se encuentra o no se encuentra abordada, de si es una conducta típica o si es atípica, porque el bien jurídico subyacente que nosotros estamos protegiendo tiene muchísimo valor y no resiste nuestro trabajo dogmático por encima del mismo. Esto es, podemos jugar al ensayo jurídico cuando lo que está en juego es la integridad psicofísica, sexual, la dignidad de las infancias. Creo que en algún momento la experimentación dogmática tiene que detenerse y dar paso a la consideración real de las herramientas jurídicas que nosotros necesitamos, que es sancionar y es erradicar este tipo de comportamientos de nuestra era digital.
Entonces, necesitamos adherir, en el caso, a tratados de manera sensata, no como ha pasado con el Convenio de Budapest, sin reservas que, en definitiva, como hemos visto en el precedente que analizamos previamente, lo único que han hecho ha sido darle flexibilidad a este tipo de ciberdelincuencia. En el caso específico, las imágenes de las cuales estamos hablando de abuso sexual infantil creadas sintéticamente, parcial o totalmente, con material de niños, niñas, adolescentes, no puede no ser delito en nuestros tiempos. No puede no serlo. Eso peca, contraría nuestro sentido común más innato. No necesitamos pasar por una academia jurídica para entender que esto es un delito. Y esto es lo menos que podemos hacer o lo menos que debemos por las infancias en este tipo de contexto digital. Ahora, si nosotros, y aquí justamente creo que es un tema, y particularmente lo evoco aquí en el contexto, ¿no?, de colegas y de profesionales que en el caso han entendido en términos generales y jurídicos lo que le hemos permitido a técnicas riesgosas de procesamiento de datos como lo ha sido la inteligencia artificial generativa. Yo les he contado en encuentros anteriores que hemos compartido específicamente en esta casa que la inteligencia artificial generativa se ha llevado puesta la privacidad, la intimidad y lo mismo la propiedad intelectual a los efectos del entrenamiento de sus modelos. Ahora, con esta frase cierro, ¿no? Si nosotros como adultos permitimos, ¿no?, que la inteligencia artificial generativa se lleve todo puesto, al menos que nos reste un poco de responsabilidad y no permitamos que también se lleve puesto a los niños, niñas, adolescentes y a las infancias y a sus integridades. Así que les agradezco nuevamente muchísimo por su asistencia a este segundo encuentro, a esta segunda masterclass. Muchísimas gracias por todos los comentarios también que han hecho durante la clase del día de la fecha, a los que nos han acompañado por aquí y también a los que nos están siguiendo a través de Facebook. La clase que viene, última clase de este primer ciclo de protección en relación a las problemáticas digitales de los niños, niñas y adolescentes. En la próxima clase del día lunes 8 de septiembre, también a las 16 horas, también por este mismo vínculo, vamos a estar compartiendo la última temática de este ciclo: grooming, el ciberacoso de niños, niñas, adolescentes en los servicios de la sociedad de la información, dañosidad y cursos de acción. Así que desde ya los esperamos nuevamente en la clase de cierre de este primer ciclo el lunes próximo, y también los invito, como lo ha hecho Irene, también a anotarse al próximo ciclo sobre la temática de daños bancarios. Allí les copio también en el chat nuevamente el vínculo para si quieren obviamente acompañarnos en esa segunda edición de Masterclass. Irene, muchísimas gracias, te doy la palabra. Gracias, Joana. Ahí te están mandando, no sé, esto debe ser nuevo, corazones, aplausos. Parecen cosas raras en la pantalla, pero todo lindo. Así que vamos a disfrutar de esta nueva tecnología que se ve que actualizó Zoom. Bueno, de todo lo que han hecho comentario, quedó una pregunta que no sé si podés responderla, pero Sergio dice: ¿de qué manera la utilización de técnicas de esteganografía por parte de redes de ciberdelincuencia dificulta la detección de delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes en relación a la temática, y si pudiera brindar respuestas jurídicas y tecnológicas que resulten más adecuadas para su investigación y prevención? No sé si todo el mundo sabe lo que es la esteganografía, pero por ahí estaría bueno Sí, por las dudas aclararlo. por las dudas les comento. Sí. En particular, la esteganografía lo que se hace es utilizarse específicamente para ocultar información, en el caso de información secreta, ya sea a través de mensajes o de otros tipos, como de decirles, de archivos, cualquiera, sea imagen, audio, texto, de manera secreta. Esto no cambia, es decir, la misma problemática que nosotros, esto simplemente para que Sergio lo vea como espejo, la misma problemática que tenemos en la actualidad con la lucha contra el material de explotación sexual infantil, lo tenemos por extensión y lo vamos a tener cuando luchemos contra el material de explotación sexual infantil generado sintéticamente.
El tema es que en la actualidad muchas veces los ciberdelincuentes en relación a ese material de carácter sintético sienten, como decirles, mucha más laxitud y no tienen que recurrir muchas veces a estas estrategias como las que se menciona allí en el chat para los efectos de intercambiar ese material, como les decía, por ejemplo, en la Internet profunda o en las redes peer-to-peer. Ahora, el problema de la lucha, como decirles, es exactamente el mismo, es una lucha muy dificultosa, es una lucha que se mueve justamente como lo mismo que sucede con el narcotráfico, se mueve a través de mensajes o de lenguajes que muchas veces son, entre comillas, cifrados propios de quienes realizan estas acciones. Y está claro que la investigación tiene que ver con la minuciosidad y con la presencia que se haga en las redes, de alguna forma monitoreando el tráfico y destinando, por una vez por todas, a la ciberinteligencia para las cosas nobles para las cuales se la puede destinar, que no es para coartar, por ejemplo, la libertad de expresión o generar censura previa, ¿no? Sino para luchar contra este tipo de cuestiones y para detectar esos comportamientos anómalos que muchas veces empiezan a reflejarse de forma reiterada a través de patrones y a través de esos patrones también se puede dilucidar qué es lo que se está intercambiando, ¿no? Perfecto. Gracias, Irene. Ahí ya Gracias, la... Joana. Muchísimas No, por gracias, favor. como siempre, por tu tiempo, tu generosidad y bueno, y tu compromiso con estos temas tan sensibles, ¿no? Así que muchísimas gracias. Nos reencontramos el lunes próximo para charlar sobre grooming. Con eso damos cierre a este ciclo, pero vienen otros. Así que ahí, como puso Joana, si les interesa el tema de daños bancarios, es súper interesante, la verdad que la temática que trae, bueno, si quieren les cuento un poquito, a ver, lo tengo por acá. Tiene que ver con nuevas estafas bancarias, con el autofraude de consumidor y el sobreendeudamiento. Temas muy actuales. Bueno, ahí lo puso Joana. Bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Nos reencontramos el lunes próximo por el mismo link. Chau, chau. Chao, hasta luego, saludos.